Muy bien, en la porción de la semana que acabamos de pasar, eh, que allí se las enviamos para que todos la leyeran muy juiciosamente, estamos ubicados en el libro de Números, Números el capítulo 16. Aquí tenemos una porción muy interesante. De hecho, estuvimos también discutiendo con algunos de ustedes la misma, y nos muestra algo muy importante que hace el Eterno con nosotros, y es distinguir entre lo sagrado y lo común. A través de la porción de la semana, el Eterno muestra que hace una distinción, distinción de la cual algunos quisieron sublevarse o entrar en rebelión, y por eso vino la consecuencia respectiva de sublevarse contra el mandato del Señor. Así que quiero arrancar con el texto. Hay dos textos en la escritura que nos muestran ello. Uno está en Ezequiel. Aquí utilizo conmigo una versión Reina Valera, pero también proyectaremos versión nueva versión internacional que eh, es cercana al original y a lo que queremos mostrar. Ezequiel capítulo 44 y versículo 23. Dice la escritura aquí: el Eterno está recordando los mitzvot a su pueblo a través del profeta Ezequiel, y él habla precisamente de esto: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. De hecho, este versículo lo encontramos en Levíticos capítulo 10, donde justo después de que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, murieran por causa de hacer algo indebido, ya historia que leímos en Levítico número 10, y el Eterno allí da un mandamiento para los sacerdotes donde no deben consumir licor, ni vino, ni sidra cuando entren a oficiar en el santuario, y también les da este mandamiento. ¿Para qué? Para que aprendan a distinguir entre lo sagrado y lo profano. De hecho, cuando finalizamos el Shabbat y hacemos la Havdalah, leemos este versículo en la bendición, cuando decimos: bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que hace distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y los 6 días de actividad. Bendito eres tú, eterno, que hace distinción entre lo sagrado y lo profano. El Eterno ha separado algo. Su palabra, en el caso de la porción, instituyó o puso a Moshe como líder de nuestro pueblo, escogió a Aarón y sus hijos para el sacerdocio, para que ministraran y llevaran el pecado del pueblo. Puso a los levitas como ayudantes, lo vimos en las porciones anteriores, que llevaban, entre otras cosas, cargaban, armaban y desarmaban el santuario, eh, entre otras funciones santas. El Eterno siempre ha designado, ha apartado, que es una de las traducciones de la palabra Kadosh o santo, eh, para un objetivo, para su servicio, para que se pueda cumplir su voluntad. Y por eso vemos en la porción de esta semana que el Eterno también hace esa distinción entre lo sagrado y lo profano. Vamos a leer en la escritura, a ir a la porción ahora sí, con ese contexto, en el libro de Números capítulo 16. Voy a proyectar aquí también en pantalla para que podamos ver todos. Muy bien, aquí ya estamos en Números capítulo 16. Aquí estoy utilizando una de las páginas que nos sirven de ayuda, que es Logos K Logos, la Biblia paralela, para poder entender algunas palabras. Aquí tenemos el texto inicial de Números 16, del cual
se toma el nombre de la porción, que es el nombre de Coré, en hebreo, Corá. Aquí vemos en este versículo que dice que Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, es decir, era de los coatitas. De hecho, los coatitas, ya lo vimos, tenían una de las funciones más importantes y era llevar las cosas sagradas. Por supuesto, no podían acercarse a ellos, eran los sacerdotes quienes las cubrían. Ellos tenían la función de transportarlas. Vimos que había un mandamiento en donde se le pide a Moshe que la tribu de Coat no sea eliminada, dado el grado de responsabilidad que tienen aquí. Este hombre, Coré, hijo de Ishar, nieto de Coat y hijo de Leví, venía de la tribu de Leví, era un levita, tenía una función importante entre sus hermanos en las cosas sagradas y en el apoyo a los sacerdotes en el ejercicio del santuario. Y aquí se nombran dos hombres más, Datán y Abiram, hijos de Eliab, un tercero llamado On, del cual no se vuelve a nombrar después. De hecho, hay interpretaciones rabínicas que indican que el hombre, aunque se sublevó en este primer episodio que vemos aquí a Coat, Datán y Abiram, pero finalmente no fue o no estuvo presente más adelante y por eso no se le vuelve a nombrar. Estos hombres eran hijos de Rubén, de la tribu de Rubén, es decir, de la tribu que inicialmente iban a ser los primogénitos. Entonces vemos aquí un episodio de, eh, en este caso, estos líderes, Coré, que viene de la tribu de Leví, es decir, tenía una función importante. Coré era de los que cargaban las cosas sagradas, estaba frente al servicio del santuario, tenía una función muy importante, pero había crecido en él una envidia, había crecido en él algo que dice la escritura que lo llevó a sublevarse. Dice que la escritura que tomaron gente, de hecho el versículo 2 nos muestra que se levantaron contra Moshe, no solo, sino con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Así que no era cualquier persona, los que estaban aquí en este momento, eran personas de renombre. Vemos a Coré, Datán y Abiram de la tribu de Rubén, 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, varones, dice la escritura, que pertenecían al consejo, es decir, habían sido elegidos por sus aptitudes, dice la escritura también, varones de renombre, pero hubo algo en ellos. De acuerdo a varias interpretaciones rabínicas, creció en ellos la envidia. En el caso de Coré, eh, de acuerdo a la interpretación rabínica, creció la envidia debido a que cuando se eligió a Aarón y sus hijos como sumos sacerdotes, Coré él esperaba ser el sumo sacerdote, él y su descendencia para Israel. Así que creció esa semilla de envidia en su corazón que después de todo el episodio que había hecho Israel hasta este momento, donde ellos ya saben que tienen que estar durante 40 años en el desierto, sus hijos pastoreando por 40 años hasta que toda esa generación muera, en este momento se sublevaron, se rebelaron contra Moisés y Aarón. Y aquí vienen preguntas para nuestra vida, como siempre la hacemos en la porción semanal. Eh, ¿Qué hacemos cuando no somos nombrados? Cuando pensamos que nosotros merecemos una posición en nuestra organización, en nuestra familia, en nuestra congregación o comunidad o iglesia, y nuestro nombre no es tenido en cuenta para eso que nosotros queremos si es y es otro. ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos? Fíjense lo que sucedió con Corea y lo que vamos a repasar, lo que leímos esta semana. Hubo una rebelión y eso causó destrucción, causó muerte, no solo en ellos, sino en una cantidad de personas, en los 250 y más adelante en otros que se rebelaron por una semilla de envidia. Debemos estar muy atentos a nuestro corazón. Esas semillas de envidia pueden producir errores fatales. Cuando alguien es llamado a una posición que creemos nosotros puede ser ocupada, hay que evitar la envidia.
Hay que dar gracias a Dios por lo que tenemos y por los planes que Él tiene para nosotros, porque Él cumple su voluntad en nuestras vidas. Tenemos una función importante y debemos agradecerlo. Coré tenía una función muy importante, siendo un levita que estaba frente al santuario. De hecho, Moshe le recuerda en el versículo 9 del capítulo 16, aquí lo tengo ya todo el capítulo 16, Moshe le recuerda a este hombre, siendo, ¿les parece poco que el Dios de Israel les haya separado del resto de la comunidad? El Eterno ya los había separado, ya había hecho una distinción con esta tribu de Leví. Sigue diciendo Moshe, para que estén cerca de él, ministren en el santuario del Señor y se distingan nuevamente, utiliza esa palabra, como servidores de la comunidad. Dios mismo los ha puesto a su lado, a ti y a todos los levitas, y ahora quieren también el sacerdocio. Fíjense que Moshe les recuerda que el Eterno ya había hecho una distinción con ellos, les había puesto una misión importante. Y esto nuevamente nos recuerda el episodio cuando eh, el apóstol, el Raf Shaul o apóstol Pablo, que es más conocido de esa manera, nos recuerda la metáfora de el cuerpo o la comunidad como nuestro cuerpo humano, nuestro cuerpo que tiene varios miembros y como el ojo quiere ser mano o viceversa, o si todo el cuerpo fuera un ojo, o si todo el cuerpo fuera mano, ¿dónde estarían los demás miembros? El cuerpo está compuesto de diferentes miembros que tienen diferentes funciones. Cada función es honorífica. No podemos decir que una función de nuestro cuerpo es más importante que la otra. Todas son importantes. Todo el cuerpo se duele cuando alguna parte está débil y todos tenemos funciones importantes para propósitos importantes. Nuestro cuerpo es multifacético. Tenemos un sistema digestivo, un sistema linfático, un sistema nervioso que tienen funciones muy importantes, que las necesitamos para sobrevivir. Y eso es lo que a veces se nos olvida cuando tenemos una función, porque miramos al otro y la función que tiene el otro. Y en nosotros empieza a caer la codicia, que quizás es la base de los demás pecados que aparecen allí en las 10 palabras, base de la Torah. Aquí pasó lo mismo. Coré tenía una función específica, Coré tenía la función de servir, había sido separado, como lo muestra la Escritura, y ministraba en el santuario del Señor. Él tuvo en poco la función que el Eterno le había dado. Y eso es muy importante. ¿Qué hacemos con lo que el Eterno nos da, con la función donde Él nos coloca como cabezas de familia, como cabezas de quizás un grupo de seguidores en la comunidad o también como líder de un grupo en nuestra empresa, en donde nos desempeñamos? ¿Qué estamos haciendo? Nos la pasamos más bien pensando en lo que deberíamos tener y no en lo que el Eterno nos ha dado. Perdón un segundo, vamos a apagar aquí. Ya estamos. Bienvenidos los que están entrando. Bendiciones. Eso pasó con Coré. Tuvo en poco lo que el Eterno le había dado. Tuvo un poco. Perdón un segundo, que creo que sigue encendido el micrófono. Sí, ya estamos aquí. Bienvenidos, bienvenida Natalia, ya te vi por ahí. Bendiciones también. Muy bien, volvamos al texto inicial. Aquí tenemos a estos 3 personajes que deciden rebelarse en contra de Moshe, dice la escritura, ya lo leímos, varones de renombre. Fíjense la queja que expusieron delante de Moshe, diciéndoles, ustedes han ido demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes dueños de la comunidad del Señor? Fíjense la actitud de estas personas diciendo, ustedes como líderes se creen dueños de la comunidad del Señor, toda la comunidad santa. Como quien dice, si todos somos santos, no lo necesitamos, no necesitamos líderes como ustedes.
Ahora, la actitud de Moshe es bien interesante. Moshe, cuando escuchó lo que decían, dice la escritura, que cayó rostro en tierra ante ellos. Quizás en otro tipo de personas, yo primero, conociendo mi corazón, hubiéramos respondido, quizás con palabras, hubiéramos entrado en discusión, pero Moshe lo que hace es caer rostro en tierra. Ahora, fíjense lo que le responde Moshe, diciéndoles mañana, no hoy. Moshe les estaba dando a esta Coré y a su séquito una oportunidad para reflexionar acerca de lo que estaban diciendo. Esto es muy importante, esto que Moshe les está diciendo a Coré y su séquito. Mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y será él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Entre otras cosas, Moshe le está diciendo a Coré, esperemos hasta mañana. Nosotros, en la agitación del mundo y las cosas que tenemos en nuestras vidas, queremos resolver todas las cosas inmediatamente. Ahora, inmediatamente a veces respondemos con nuestra cabeza quizás caliente, respondemos mal, actuamos mal. Antes de enviar ese correo que tú envías respondiendo quizás algo que es injusto para ti, antes de responderle a esa persona que está hablando injusticias o que te está agrediendo, fíjense la actitud de Moshe, dijo, esperemos hasta mañana. Generalmente cuando tú vas, descansas, te levantas con una cabeza diferente y puedes responder de otra manera. Por eso, antes de responder ante una acusación, sea falsa o no, antes de responder frente a una ofensa, como aquí Moshe estaba siendo agredido, es mejor esperar. El Eterno nos dice que debemos esperar al siguiente día con una cabeza más tranquila para contestar adecuadamente. No es fácil, no es fácil, porque siendo el líder, Moshe pudo haber pensado, mi pueblo va a pensar que no soy un gran líder si no respondo en este momento y espero hasta el día de mañana. Voy a mostrar debilidad. Todo lo contrario, es fortaleza de carácter lo que Moshe estaba mostrando aquí frente a su pueblo. Ahora, encontramos en la escritura algo bien interesante en los nombres de Coré, Datán y Abiram. Aquí, de acuerdo al Strong, voy a utilizar el Strong hebreo, que es la concordancia eh, que pues más utilizamos, digamos, más aceptada. Coré, dice la escritura que era hijo de Ishar. Miremos a Ishar, que viene de la palabra, o el Strong número 3323, tiene como definición aceite, o también ungimiento o unción. Muy interesante. El nombre Itshar, que podríamos decir que Coré era hijo del ungimiento. Coré era hijo del ungido. De hecho, sabemos que eh, algunos, como son los sacerdotes, los reyes y los profetas, eran ungidos, de acuerdo a lo que nos muestra la escritura. Bueno, el nombre Izar significa ungido. Así que Coré era hijo de ungido, pero también era nieto de Coat. Coat eh, significa aliarse o aliado. Así que Coré era hijo del ungido y también hijo del aliado. Muy interesante ese significado que tiene Coat. Y finalmente, Leví, que era el, el hijo de Jacob, del cual toma nombre su tribu, dice la escritura que algunas de las definiciones pueden ser unir o permanecer, allegarse o juntar, seguir o unir. Muy interesante, uno de los significados que tiene Levi. Así que podríamos parafrasear este versículo diciendo que Coré, que entre otras cosas su nombre puede significar hielo, Coré era hijo del ungimiento, era hijo del aliado y era hijo de la unión. Así que sus ancestros
tenían nombres que llamaban a la unidad, a ser aliado y a ser ungidos. Había un propósito. Como Coré, siendo hijo de la unción, hijo, eh, hijo del aliado, pudo sublevarse de esta manera. Tenía un propósito que era totalmente contrario a lo que él representó en este momento. Él debía, como los nombres de sus ancestros, mantener en unión, en alianza a su pueblo y no las actitudes que tomó aquí. También encontramos en los nombres de Datán y Abirán algo muy interesante, especialmente el de Abirán, que es un nombre compuesto. Aquí vemos la palabra Ab, que significa padre. Vamos a verlo aquí. Aquí vemos Abirán. Significa, por un lado, la palabra Ab es padre, pero también la palabra Rum, fíjense lo que significa. Significa estar elevado, elevarse o levantarse, alabar, hacer alarte, incluso altivo, apartar, aumentar. Así que es el padre del altivo o el padre de la soberbia. Aquí tenemos el nombre soberbia. O el padre del orgullo. Muy interesante el significado que tiene Abirán en la escritura. Coré se juntó, Coré, que era el hijo del ungimiento, que era el hijo de Coat, como lo vemos aquí, el hijo de la alianza, y el hijo de Leví, que significa, entre otras cosas, ya lo vimos aquí, de la unión. Coré, hijo de la unción, hijo de la alianza, se juntó con Abirán, el padre de la soberbia, y por eso llegó a sublevarse. Muy interesante lo que nos muestra este texto. ¿Con quién te estás juntando? ¿Quiénes son las personas con las que tú conversas, con las que tú estás andando? Aquí Coré tomó malas decisiones de acuerdo a la escritura, por eso tuvo estas dificultades. Ahora, lo que el Eterno les dice, vamos a pasar a voy a cambiar voy a cambiar aquí algunas imágenes que hemos traído. Ahora, lo que sucedió aquí, que Moshe le pide a Coré y a su séquito, es que traigan cada uno su incensario lleno de incienso y pusieran fuego. Es decir, la pala incendiaria que utilizaba el sacerdote, todos los que estaban allí debían traer esas palas al siguiente día, dice el Señor. Moshe, por supuesto, a través de Moshe, para que se pudiera saber quién el Señor había escogido. Ahora, también dice la escritura que Moshe también llamó a Datán y a Abirán el padre de la soberbia, pero conocemos en la escritura que ellos no quisieron ir, no quisieron escuchar a Moshe, no querían hablar con él. De hecho, por eso Moshe en el versículo 15 se enoja y le dice al Eterno, no mires su ofrenda, porque ni un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos he hecho mal. Y aquí le dice a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Adonai, tú, ellos y Aarón. Allí donde les dice en el versículo 17, tomen su incensario, cada uno de ustedes, dice la escritura en el versículo 18, que cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos fuego, echaron en ellos incienso y se pusieron a la entrada del tabernáculo. Así que estos 250 hombres que acompañaban a Coré, cada uno llegó con su incensario, se pusieron delante de la entrada. Aquí el Eterno, nuevamente, así como arrancamos con el texto clave de esta porción, el Eterno iba a hacer distinción entre lo que él había elegido y lo común. Ahora, el Eterno en este momento nuevamente se le aparece a Moshe, como vemos en el versículo 20 en adelante, y les dice, apartaos, porque yo voy a consumir en un momento a esta congregación. Nuevamente, como en las anteriores ocasiones, dice la escritura que Moshe y Aarón le intercedieron por su pueblo y le dijeron,
no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué te vas a irar contra toda la congregación? Y allí el Eterno les dice a Moshe, dile a la congregación que se aparten de las tiendas de Coré, Datán y Abirán, o quien dicen, salid de ella, pueblo mío, así como se presenta en Apocalipsis la orden, salgan de ella, no toquen sus tiendas, no toquen, apártense de las tiendas, salgan de ellos, porque yo voy a hacer juicio y voy a hacer nuevamente distinción entre lo que yo he elegido y lo común. Dice la escritura que ellos se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, en el versículo 27, y allí se pusieron precisamente en la entrada Datán, Abiram, Coré y los suyos. Ahora, aquí Moshe nuevamente entra en escena. Moshe hablaba y el Eterno actuaba. Siempre pasó de esa manera. Dice que Moshe dijo, en esto conoceréis que Adonai me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y no las he hecho por mi propia voluntad. Y les dijo, si estos hombres mueren de forma natural, como muere cualquier otro hombre, entonces sabrán que el Eterno no me ha enviado a mí. ¿Por qué? Sabemos que había una duda con el liderazgo de Moshe. Pero si el Eterno hace algo nuevo, y Moshe lo dice, si se abre la tierra y traga a estas personas, si descienden vivos al Seol, de acuerdo a lo que leemos en la escritura, entonces, dice Moshe, conoceréis que estos hombres irritaron a Adonai, porque no supieron aceptar, valorar lo que el Eterno ha apartado. Es muy importante siempre entender lo que el Eterno ha apartado. Por ejemplo, conocemos en la Escritura que Él ha apartado un día. Es el Eterno, yo he apartado el Shabbat entre los 6 días de la semana. Y por eso el Eterno nos pide que hagamos algo diferente. Por ejemplo, dejar las actividades cotidianas, hacer el bien, entre otros aspectos, para el Shabbat. El Eterno también había elegido aquí a Aarón y a sus hijos como sumos sacerdotes. El Eterno eligió a Moshe como su líder. El Eterno nos coloca, incluso a nosotros, a ti y a mí, funciones específicas dentro del cuerpo, dentro de la congregación. Estamos valorando lo que el Eterno pone en nosotros, las responsabilidades que Él ha puesto, incluso la más importante en esta tierra, como cabezas de familia, como padres para nuestros hijos. Estamos desvalorando lo que el Eterno nos da. Esto ocurrió con estas personas que no supieron valorar lo que el Eterno había designado, su mandamiento. Dice la escritura que cuando Moshe terminó de hablar, la tierra se abrió y tragó a todos estos, a Coré, Datán y Abirán y a todos los suyos. Dice que perecieron en medio de la congregación. No solo eso, salió fuego del Eterno, dice el versículo 35 de Números 15, y consumió a los 250 hombres, a esos que se habían sublevado y que habían dicho, sí, es cierto, Moshe y Aarón no pueden ser nuestros gobernantes. Bueno, a ellos también dice la escritura, los que estaban allí en el santuario con sus palas de incienso y fuego, salió fuego del Eterno y los consumió a ellos. Esto por también, estos 250 hombres por dejarse influenciar, porque la semilla de la envidia, de la codicia, hiciera raíz en su corazón. Qué importante es esto, en que la codicia no haga cabida en nuestro corazón. De hecho, por eso llegaron a tal punto. Dejaron de agradecer lo que tenían y menospreciaron lo que el Eterno había designado. Eso es muy importante para nosotros en nuestros días. En nuestros días se tiene en poco valor la palabra del Señor, lo que Él ha dicho, incluso lo que Él ha designado. El Eterno siempre hace una distinción. Tiene tiempos designados, como son el Shabbat, como son las fiestas del Eterno. En nuestro mundo se desprecia la palabra e incluso se desprecia la Torá, diciendo la Torá ya no está vigente,
la Torá fue abolida en la cruz. Eso es algo que escuchamos a menudo. Estamos menospreciando lo que el Eterno ha puesto en nosotros. Estos hombres menospreciaron el mandato del Señor de designar a Moshe y Aarón como dirigentes, como líder en el caso de Moshe y como sumo sacerdote en el caso de Aarón, y por eso las consecuencias de sus propios actos, llevados por la envidia que cogió raíz en sus corazones. Ahora, al día siguiente, después de todo esto, terrible este día, terrible, se abre la tierra, consume a unos, sale fuego del Eterno y consume a los 250, terrible lo que ocurrió aquí. Aún así, dice la escritura en el versículo 41 que la congregación de Israel volvió a murmurar. Creo que es un ciclo que a veces somos muy apresurados en señalar a nuestro pueblo Israel en estos momentos en el desierto, pero nosotros también somos muy parecidos. El Eterno nos salva, nos muestra nuestro pecado y al día siguiente quizás volvemos a caer en el mismo hueco. Eso puede pasar también en nuestras vidas. Y aquí la congregación, dice la escritura, que viendo la manifestación del Eterno, donde le está diciendo que hace distinción entre lo sagrado y lo común, es decir, en lo que Él ha ordenado, versículo 41, murmuró. Dice que toda la congregación murmuró. Ahora, como hemos visto en episodios anteriores, cada vez que el pueblo murmura, el Eterno escucha. Cada vez que tú te quejas, cada vez que murmuras, utilizas la Shon Hara para hablar de otra persona, el Eterno escucha. Y aquí sucedió exactamente lo mismo que en episodios anteriores. Que estaban murmurando, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Adonai. Es decir, le echaron la culpa a Moshe y Aarón por lo que había ocurrido el día anterior. Dice que cuando sucedió eso, la nube, la nube que estaba allí en medio del pueblo, que allí apareció la gloria de Adonai. Quizás con esto el Eterno quería apaciguar esa murmuración y evitar ese suicidio a que se estaba sometiendo nuevamente el pueblo de Israel por sus quejas. Nuevamente la escritura nos muestra el efecto de la murmuración. ¿Qué sale de nuestras bocas? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que asciende? Veíamos en las porciones anteriores, ¿asciende la luz o asciende la queja? Aquí nuevamente ascendió la murmuración. Dice la escritura que Moshe y Aarón vinieron delante del tabernáculo de reunión, cada vez que aparecía la gloria del Eterno, ellos se presentaban y el Eterno les dice, apartaos nuevamente, así como en el episodio anterior, del día anterior, apartaos, y yo los consumiré en un momento. Ellos se postraron sobre sus rostros, y aquí Moshe, conociendo que cada vez la copa de la ira se iba llenando, lo que le dijo a Aarón es, toma tu incensario, y ven, pon fuego en el altar, pon el incienso y ve pronto a la congregación, ve pronto a la congregación, dice, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Adonai. Muy interesante esto que Moshe le pide a Aarón que haga, y es que tome la pala, su incensario. De hecho, los 250 que fueron consumidos tenían también su propia pala. Aquí Moshe le dice a Aarón que tome su propia pala de incensario, que ponga incienso, ponga fuego y vaya a la congregación y se ponga entre los que ya estaban muriendo y los que estaban vivos, es decir, que hiciera expiación para que la mortandad acabara. Es decir, entre otras cosas, Moshe le estaba mostrando aquí a la congregación que no era por culpa del incensario que habían muerto, el incensario de Aarón, sino todo lo contrario. La pala de Aarón era la que traía vida, la que traía la restauración. Dice que Aarón, la escritura nos muestra que Aarón tomó rápidamente el incensario. Dice que corrió en medio de la congregación, ya había comenzado la mortandad e hizo expiación. Él se puso entre los muertos y los vivos. Muy interesante esta función intercesora de Aarón,
un símbolo mesiánico perfecto. Yeshua viene y hace que cese la muerte eterna entre los muertos y los vivos. Hace que cese la muerte eterna para darnos a ti y a mí y a todos los que creen en su palabra y en el Mesías vida eterna. La escritura demuestra que por esta murmuración, en aquel día murieron 14.700 por la murmuración, aparte de los que habían muerto el anterior día. Fue terrible lo que sucedió estos 2 días, nuevamente por causa de la codicia, del desagradecimiento y aquí que florece la murmuración por causa de lo que había sucedido. Y nuevamente preguntamos, ¿qué sale de nuestro corazón? Estamos aprendiendo que el Eterno hace distinción entre lo sagrado y lo común, que el Eterno tiene mandamientos y que nos ha dicho que los obedezcamos por amor, por nada más. El Eterno nos dio la salvación gratuitamente y ahora nos lleva al desierto para decirnos, obedece por amor. Él entrega la que tú vas, Él entrega la carta de amor a su pueblo, a nosotros, para decirnos, obedéceme por amor, no por otra razón, no por otra razón, por amor. ¿Cuán en poco tenemos la Torá del Eterno? ¿O cuán importante es para nosotros su palabra, que es lo sagrado que el Eterno ha puesto en medio de su pueblo? ¿Estamos valorando los mitzvot, los mandamientos que el Eterno pone delante de nosotros? ¿O todo lo contrario, los estamos despreciando? Dice la escritura que después de este episodio, estos 2 episodios que vimos aquí, terribles, el Eterno le dice a Moshe que tome de cada uno de los hijos perdón, de cada una de las tribus una vara. Interesante, dice el versículo 17, versículo 2, de todos los príncipes de ellos escribirás el nombre de cada uno sobre sus varas y en el caso de la tribu de Leví, el nombre de Aarón. ¿Cuál era la prueba? Iban a recoger las 12 varas, dice la escritura, que el Eterno le dijo a Aarón, pondrás en el tabernáculo de reunión las 12 varas allí en el tabernáculo y florecerá la vara del varón que yo escoja y haré cesar delante de mí las quejas. El Eterno quería poner aquí una prueba para acallar las quejas, la murmuración. Esto era por el bien del pueblo. Ya vimos las consecuencias, vez tras vez, capítulo tras capítulo, de las murmuraciones o de las quejas. Así que el Eterno hizo esto para callar la queja, para callar la murmuración. Así que Moshe, dice la escritura, lo habló y cada príncipe trajo su vara. Moshe las pone dentro del tabernáculo y al siguiente día apareció una vara con estas características que estamos viendo aquí. Dice que al día siguiente, versículo 8, la vara de Leví había reverdecido, no solo eso, un palo seco había reverdecido, tenía, la escritura dice que tenía flores y había arrojado renuevos y ha producido almendras. Muy interesante las palabras que utiliza aquí la escritura para decir que esta vara había dado un renuevo. Eso nos recuerda un texto de Isaías capítulo 11 que veíamos hace eh, dos parashot, Isaías capítulo 11. Vamos rápidamente a ese versículo, donde Isaías dice que saldrá una vara del tronco de Isaí. Es decir, así como esta vara floreció, Isaías nos dice que del tronco de Isaí, es decir, de la tribu de Judá, saldría una vara. Y nuevamente utiliza la misma expresión que utiliza Números 17, 8, cuando habla de que salieron renuevos y produjo almendras. Dice él, un vástago, un renuevo, retoñará de sus raíces. Y habla después en el versículo 2 de Isaías las características de esta vara.
habla de los 7 espíritus, ya lo vimos anteriormente, de esos 7 espíritus que reposarían exclusivamente sobre el ungido. Y conocemos que el ungido es Yeshua. Así que esta vara, que más que la vara de Aarón, había sido utilizada incluso en Egipto para hacer grandes prodigios y milagros delante del faraón, para producir las plagas, para abrir el mar en dos. Esa vara más que la vara de Aarón, era la vara de Adonai. Y la vara de Adonai, de acuerdo a Isaías capítulo 11, versículo 1, tiene un nombre y es un vástago que retoñará de sus raíces, aquel sobre quien reposarán los 7 espíritus del Eterno. 7 espíritus que vimos que en Apocalipsis capítulo 4 y 5 precisamente hablan que es el Mesías, ese cordero, dice Apocalipsis 5, como inmolado, digno de abrir el rollo, el pariente más cercano, y allí se nombra sobre quien reposan los 7 espíritus. Allí vemos en visión que Juan vio 7 ojos en ese cordero. Es Yeshua, nuestro Salvador. Termina diciendo Isaías que le hará entender diligentemente en el temor de Adonai. Versículo 3, no juzgará según la vista de sus ojos, sino que juzgará, versículo 4, con justicia a los pobres. Con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquí está la profecía que también muestra segunda de Tesalonicenses 2:8 con el antimesías, que vemos después en Apocalipsis, y será la justicia lino de sus lomos, perdón, cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esta profecía de Isaías 11 es preciosa, nos habla incluso de ese momento de la venida del Mesías. Así que esta vara, más que la vara de Aarón, era la vara de Adonai. La vara de Adonai que había hecho prodigios y señales en medio del faraón, en medio del pueblo de Israel. E Isaías 11 nos muestra que es Yeshua. Yeshua es la vara de Adonai por intermedio de quien él establece su reino aquí en la tierra. A través de ese medio, dice la escritura que el Eterno quería acabar con las murmuraciones de su pueblo. De hecho, quedó como símbolo allí en el lugar santísimo, donde está el arca con las 10 palabras y el maná, quedó como símbolo, dice la escritura, eh, dice él, por testimonio, versículo 10, capítulo 17 de Números, por señal a los hijos rebeldes, por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Aquí el Señor nuevamente nos está recordando el resultado de la queja. ¿Y qué puso él en medio de su pueblo? Puso a Yeshua para acabar con las quejas, para que no mueran. El Eterno ha puesto en nosotros a Yeshua, el retoño que sale de la vara de Isaí, para acabar con las quejas. El elegido, el que vino a rescatarnos de nuestra manera, de nuestra antigua manera de vivir, para darnos vida. Él ha puesto también a su Hijo, nuevamente haciendo distinción entre lo sagrado y lo común con un propósito. Y aquí nuevamente volvemos a la pregunta: ¿despreciamos lo que el Eterno ha puesto delante de nosotros? ¿Despreciamos a Yeshua, quien es nuestro Salvador? Tenemos en poco al Mesías, que el mismo Eterno lo ha puesto para nuestra restauración. A través de esta parashá que vimos en esta semana, hemos podido ver cómo el Eterno hace esa distinción, o nos recuerda la distinción que hace entre lo común y lo que Él ha elegido, entre lo que Él ha dicho, que es su palabra, entre lo que Él ha escogido, que es al ministro y sumo sacerdote que tenemos en el cielo, a Yeshua HaMashiach, quien intercede por nosotros. Te damos gracias, Abba, porque nos muestras en tu palabra cómo haces distinción entre lo sagrado y lo común,
entre las palabras que tú has dejado en la escritura, la, en la Torá, los estatutos, las ordenanzas, que no es una carga, es la instrucción para nosotros, es la carta de amor, la que tú va del novio a la novia. Queremos, Señor, vivir agradecidos, sin codicia en nuestro corazón y sin murmuración, teniendo en sumo valor las palabras que tú nos has dejado, tus mandamientos y ponerlos por obra. Y también, Señor, a Yeshua, quien es la vara que has puesto delante de tu pueblo para que cesen las murmuraciones, para que sea nuestro Salvador. Gracias por Yeshua, porque a través de él podemos alcanzar, Señor, la salvación. No podríamos hacerlo por nuestros medios, no somos, Señor. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. Gracias, Señor, por Yeshua, quien lo has puesto como estandarte, como la vara que florece y que trae sanidad y salvación. Pedimos perdón, Señor, porque hemos caído incluso en los mismos pecados que Coré, Datán y Abirán. Nos hemos sublevado con las autoridades o incluso con tu palabra, con tu Torá, indicando que esta ya no está vigente. Inclusive nos hemos sublevado contra el Mesías que has designado, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor. Ten misericordia de nosotros, de nuestro pecado. También, Señor, queremos colocar en este momento las peticiones que hay en nuestra vida, las peticiones de salud. Oramos por la salud de Jairito para que lo restaure, Señor. De acuerdo a tu voluntad, restáuralo con tu poder. Dejamos a nuestras familias también, a quienes estamos aquí presentes, quienes ven este video posteriormente. Pedimos tu bendición. Gracias, Abba, por tu palabra. Te alabamos, Señor, en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén